750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 13 de abril del año 2020. El tiempo no se ha puesto, quédense en casa, protéjanse mucho, reencuéntrese con su yo interior y por supuesto con su familia. Y bueno, en los tiempos hay que aprovecharlos cada uno en su propia dimensión, en su propia circunstancia. Y estamos con Andrea Rondón, a Rondón75 en Twitter. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, tú sabes que hoy es día de San Hermenegildo Mártir, degollado por su propio padre en el año 586 después de Cristo por no aceptar la comunión de los arrianos. Bueno, imagínate tú. Tú nos traes hoy un comentario interesantísimo, un artículo interesantísimo de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Sí, he querido variar las lecturas, no solamente directamente liberales, sino otras que nos pueden ayudar con la reflexión. Arturo Pérez Reverte escribió una de sus columnas semanales, Recuerda que eres mortal. Me gustó mucho porque hay que tomarlo en cuenta el momento de adoptar ciertas medidas como la cuarentena. Si te puedes preguntar o te puedes permitir una cuarentena indefinida, si eso en definitiva es un remedio o no, porque viene la conexión, ¿no? ¿Por qué lo conecté de ese modo, no? En la columna Pérez Reverte recuerda hechos históricos como por ejemplo el Titanic, que era una muestra de los avances tecnológicos para la época, de los avances de la humanidad en materia de transporte, etcétera, y nadie se iba a imaginar que resultó ser, que iba a ser una de las tragedias de la época, con más de 1.500 muertos, porque era impresionante la estructura, no cabía en tu memoria o no cabía duda de que eso podía traer esa tragedia. Entonces, él lo trae a colación porque él dice, a medida que la humanidad va avanzando en tecnología, y parece que eso es más efecto de las nuevas generaciones, las generaciones que estamos viviendo hoy en día, a medida que vas avanzando en la tecnología, te vas olvidando también de tu vulnerabilidad como ser humano y en consecuencia de la humanidad. Que cada tecnología, cada avance también viene con su disfunción y tienes que lidiar con eso. Que las pandemias no son nuevas en el mundo, que las guerras tampoco son nuevas en el mundo, y que lo que estamos viviendo actualmente, claro, nos habíamos olvidado de ella porque la última guerra mundial terminó en 1945, es decir, poco antes de mitad del siglo pasado. La última pandemia fue en 1918 con la gripe española. Entonces, no lo tenemos, por así decirlo, reciente, y como que nos habíamos olvidado de las vulnerabilidades a las que estábamos expuestos. Entonces él dice, esto lamentablemente se va a olvidar, lo tienes que vivir en carne propia,
pero este es recordarnos lo vulnerables que somos y que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Que no somos inmortales, por así decirlo, que no somos inmortales. Pero también dice, esto no significa que le tengas temor a la vida. Lo que significa es que tienes que aprender a vivir en un mundo con lo bello y con lo feo, con lo bello y con lo trágico. Y esto me pareció muy interesante, además la prosa como lo escribe Pérez Reverte es realmente hermoso, a pesar de ser un tema difícil. Esto lo conecto porque a veces se piensa que esta pandemia puede resolverse con la cuarentena, y aunque las cifras son relativamente manejables, hay que pensar otras opciones, hay que pensar si a lo mejor tenemos que vivir como una cuarentena parcial o tenemos que empezar a, digamos, a trabajar o a movilizarnos conviviendo con la pandemia. Es decir, somos y siempre vamos a ser vulnerables. Y medidas de encierro no creo que sea precisamente la única o la mejor vía. Por eso es que lo conecto con este artículo de Pérez Reverte, que recuerda nuestra realidad humana. Nuestra realidad es, somos, digamos, los seres más inteligentes que en cuanto a invenciones, descubrimientos, pero también somos vulnerables y hay que vivir con ellos. Es así, mi querida Andrea. Yo creo que tomamos contacto a través de ese artículo, a través de los libros de Jordan Peterson, recuerdo 12 reglas para la vida, que somos seres humanos, y en tanto que seres humanos, no solo falibles, sino que tenemos que encarar, el principal desafío del ser humano es encarar la adversidad, encarar el sufrimiento, encarar que somos precisamente, estamos hoy, pero a lo mejor no estamos mañana, encarar el dolor de la pérdida de los que amamos y encarar, por supuesto, el miedo de estas circunstancias que arrasan, porque morimos siempre, morimos todos, enfermedades nos faltan, las cifras, como tú dices, son manejables, pero es la percepción de que pasa un ventarrón, una pandemia, y nos coloca a todos, por supuesto, en esta circunstancia terrible de tener que aislarnos. Y tu pregunta es absolutamente el pertinente. No podemos vivir encerrados toda la vida. Y ni siquiera podemos pretender vivir encerrados hasta que consigan hasta que se consiga la vacuna, ¿no? Sí, porque la vacuna además es la expectativa más plausible, o sea, en términos científicos, siendo realistas, no va a ser antes del primer trimestre del próximo año. Es decir, no podemos estar encerrados hasta el próximo año. Además, por el otro lado, a mí tampoco me cayó de sorpresa que ayer prorrogaran por otros 30 días más la cuarentena. Eso, pues, digamos, así son las medidas que están adoptando todos los estados. No me cayó de sorpresa. Mucha gente se deprimió completamente con la noticia porque, bueno, yo tengo infinidad de personas que conozco que quedaron varadas en otras partes y quedaron varadas aquí en Venezuela sin posibilidades de saber a ciencia cierta cuándo es que podrían volver a viajar. El problema es que junto a la incertidumbre a nivel mundial, pues se junta todo lo que comentaste, las peculiaridades, por no decir la tragedia del caso venezolano, ¿no? Que sin gasolina, eventualmente sin alimentos o dificultades para adquirir alimentos, pues la verdad tenemos algo así como si el mundo tiene un reto, nosotros tenemos 10, 12 retos que superar, ¿no? Sí, bueno, la tormenta perfecta, ¿no? Lo que nos faltaba era que se incendiara el país y el país está agarrando candela. Sí, pero sí. Es que lo que preocupa al venezolano, querida Andrea, te preocupa a ti, me preocupa a mí, le preocupa a nuestros oyentes, le preocupa a todo el mundo, es que esta crisis es la guinda de una torta de muchas crisis acumuladas y en simultáneo. Por ejemplo, que no haya gasolina en un país petrolero, fundador de la OPEP, que siempre dijo que tenía muchísimo petróleo, muchísimo gas, etcétera, etcétera. Bueno, el que en este momento tomemos conciencia de que ni eso tenemos y no tenemos ni la más remota idea de cómo vamos a poder
rehacer nuestra economía sin gasolina, que la gasolina además sea tan escasa que impida que vengan los alimentos a las ciudades, pero no solo eso, que se pueda hacer la labor cotidiana de las granjas, que hay que llevar a los obreros, trasladarlos, o sea, es volvernos a nosotros a la edad de piedra, pero sufriendo las consecuencias en términos de causas y efectos de esta pandemia del siglo XXI. Eso es lo que a todos nos tiene muy preocupados, porque sabemos que aunque haya el milagro y se disuelva la pandemia tal y como vino de repente, nosotros seguiremos muchísima dificultad de activar un país y una economía y una política que nos permita salir adelante. Sí, totalmente cierto. Tal vez no se active, lo que estamos es sobreviviendo, tal vez no se activará mientras no haya el verdadero cambio que necesitamos que exista y sabemos cuál es. Esos son nuestros retos y los que decidimos quedarnos a vivir aquí, pues tener en cuenta que esos son nuestros retos y que, bueno, digamos, nos exige mucho más. Que la adopción de las medidas de ayer no nos deprima, era algo previsible. Eso no significa resignación, sino simple y llanamente que eso no haga mella en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad de seguir adelante, porque lo que dices es totalmente cierto. Una vez se aplaque o se calme la situación pandemia a nivel mundial, eso no significará que se aplacará o cambiará la situación en Venezuela. Hay que ver cómo terminamos sobrellevando eso, pero ese es el día a día del venezolano, independientemente en qué condiciones estemos recibiendo la pandemia, porque claro, en circunstancias actuales sale lo peor y lo mejor de la gente, o sea, también salen las comparaciones innecesarias. Es muy cómodo tú trabajando desde tu casa, pidiendo delivery cuando otros no tienen ni qué comer. Bueno, lamentablemente es la realidad de todos, poco a poco, pero eso sí, los que estamos todos en Venezuela lo estamos padeciendo terriblemente, en mayor o menor medida, pero lo estamos padeciendo. Ahora, Andrea, tú decías una cosa que a mí me parece, desde el punto de vista de las decisiones y de la ética, muy importante. Nosotros, tú y yo y mucha gente, decidimos quedarnos aquí y sabíamos lo que íbamos a afrontar y tiramos los dados de nuestra suerte, de la suerte de nuestra vida, de nuestra familia, y por muchísimas razones, cada quien tendrá las suyas, decidió quedarse aquí y afrontar lo que había que afrontar y luchar de la mejor manera y sacar músculo. Bueno, esta es una circunstancia más. Y yo creo que no debemos olvidar nunca que decidimos quedarnos aquí. Es una decisión ética que tiene, por supuesto, consecuencias prácticas, pero que tiene infinitas ganancias. Y tú me lo comentabas, y yo quiero que tú nos ayudes a todos los demás a imaginar en los últimos 3 minutos el drama de la gente que quedó varada, porque a veces uno se le olvida que esta fue una especie de detente en el momento y mucha gente quedó como que fuera de su sitio. ¿Qué nos puedes comentar de ese tipo de experiencias para ser, por lo menos espiritualmente, solidarios con ellos? Sí, yo tengo amigas que quedaron varadas fuera del país y tengo amigas que quedaron varadas aquí en Venezuela, pero no tienen a toda su familia completa. Entonces, por supuesto, tienen incertidumbre porque las aerolíneas tampoco tienen todas las respuestas. Les avisan una fecha y, por supuesto, vamos a estar claros, avisan una fecha, pero son fechas que son muy tentativas y preliminares. Y bueno, por supuesto, viven prorrogando y cancelando y no hay forma de saber. Pero la gente que a mí más me preocupa es los que quedaron varados afuera y tienen que regresar a Venezuela, porque tú no sabes en qué condiciones o qué controles van a establecer de su cuarentena. Tú no sabes si van a respetar sus derechos, tú no sabes a dónde los van a llevar, si es que van a ejercer algún tipo de control o medida que no sea las típicas formas como lo hacen aquí, arbitrarias e injustificadas. Evidentemente hay que controlar y revisar, nadie dice que no, pero a mí lo que me preocupa es cómo lo van a hacer, porque aquí hay fuerza, ejército, Guardia Nacional, en funciones de policía, en funciones civiles, que no están preparados para esta situación. Yo quiero ver
Y sería muy interesante hacer seguimiento de eso. Interesante no, es responsabilidad de todos nosotros hacer seguimiento de eso. ¿Qué comportamiento van a tener con el recibimiento de las primeras personas que lleguen a Venezuela? Esa es mi preocupación. Yo tengo amigas y gente muy cercana afuera que nuestra preocupación diaria es cuándo van a poder regresar, hasta cuánto tienen de permitido de estar en otro país porque no tienen la residencia en otro país porque estaban saliendo simple y llanamente de viaje, de vacaciones o el motivo que fuera, y cómo van a ser recibidas aquí. Esa es una de las preocupaciones. Bueno, sí, y bueno, vamos a tenerlos presentes y tienes tu razón. El régimen abusa y lo que hemos estado viendo en la frontera con Colombia ha sido devastador y terrorífico. No hay tratamiento cónsono con los derechos humanos, así como esa obligatoriedad que pretende el presidente de que la gente se hospitalice o los hospitalicen, negando, por supuesto, cualquier derecho a decidir sobre la propia vida y sobre tu propia salud. O sea, más allá de la pandemia, tenemos la amenaza del poder abusivo, del uso del miedo y del terror como mecanismo de control y cohesión social. Y bueno, los ciudadanos debemos estar pendientes. Gracias, Andrea Rondón, @Rondón75. Su recomendación la puse yo también ahorita en mi cuenta de Twitter, @BJMC. El artículo de Arturo Pérez Reverte, recuerda que eres mortal, que salió en el portal, creo que se llama a la semana o algo así. Es que no lo logro ver ahorita. XL Semanal. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y nosotros continuamos hoy, lunes 13 de abril, lunes de Pascua, día de San Hermenegildo Mártir, degollado en el 586 después de Cristo, en compañía de todos ustedes. Gracias a nuestra heroína del año, Catherine Manzano, por estar allí en la producción, y por supuesto también a José Gregorio González, que está allí dando la batalla. Yo desde aquí, desde mi propia cuarentena social, tenemos por supuesto a Cipriana Ramos. Cipriana, ¿cómo estás? Cipriana fue presidenta de Consecomercio, presidenta de Fede Cámaras
Vargas, presidenta de la Cámara de Comercio de Vargas, y con ella queremos repasar hoy cómo se está viviendo esta circunstancia en la costa, en nuestra costa de Caracas, en el estado Vargas, que ahora lo llaman estado La Guaira, no sé qué nombre decir. Cipriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, muy bien. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cipriana, tú eres una mujer empresaria y eres una persona de Vargas. Cuéntame cómo se está viviendo esto allá. Sí, el tema más grave que tenemos en estos momentos es la gasolina. La gasolina preocupa por una emergencia que puedas tener, evidentemente, pero además en el tema económico, nuestra gente de la costa este y de la costa oeste están imposibilitadas de sacar su producción porque no tienen combustible. En Carayaca, bueno, hay una lista y dicen que le están están vendiéndole gasolina a los productores, pero no llegan las cisternas. Y aquí en Vargas, para nosotros echar combustible, tenemos por lo menos que hacer 15 horas de cola, lo cual 15 horas de cola en estas circunstancias en las cuales tú tienes que mantener la distancia social, el retiro, en la cuarentena, es complicado. O sea, a que te acerca alguien y tú tienes temor. O sea, estar en la calle, tú tomas tus medidas, pero no todos toman las medidas, porque por lo menos el sector en el cual yo me desenvuelvo, que es el lagunero portuario, seguimos operativos. Y seguimos operativos porque los barcos siguen llegando entre comillas, con por lo menos esta semana, la planificación fue de 100 buques en 2 contenedores. Ahorita no tenemos nada planificado, pero siguen llegando aviones y barcos, o sea, sigue llegando carga, porque el comercio Cipriana, sigue llegando vuelos de carga, fundamentalmente, o hoy también vuelos de pasajeros. Sí, vuelos de carga, y los vuelos de pasajeros están llegando, las excepciones que están haciendo para traer a venezolanos que quedaron parados en el exterior. Además es un tema... Y la aduana por lo tanto, está funcionando también. Sí, estamos funcionando. El tema, como te decía antes, es el combustible. Pero nosotros, si nos llega una carga, tenemos que salir a trabajar, pues. Tenemos que salir a trabajar porque hay que hacer el trámite, porque es que además los costos por almacenaje los siguen cobrando. O sea, no creas que como estamos en cuarentena y es posible que ese importador que tenga una mercancía ya esté navegando donde ya la había pedido y se la despacha de origen y que le llegue, la puede tener en un almacén portuario y no va a pagar los costos de almacenaje, tiene que pagarlos. O sea, tú tienes que movilizarte, o sea, el cliente importador contribuyente tiene que movilizarse para con su agente aduanal hacer los trámites para el retiro de la carga. Claro. Nosotros ahora, en la Cámara de Comercio de La Guaira entendiendo esto, dime. Que nosotros desde la Cámara de Comercio de La Guaira, y creo que otras cámaras también lo hicieron de ciudades portuarias, le enviamos una comunicación al CENIAT pidiéndole por el estado de excepción, el estado de alarma, la exoneración o rebaja de esos almacenajes, de las multas y todo, y no hemos recibido ninguna respuesta. Y bueno, no creo que recibamos ninguna respuesta, porque ahí tienen la respuesta que dieron con respecto a la declaración y pago del impuesto sobre la renta. O sea, no todo el mundo se puede movilizar a sus oficinas para hacer un trámite, o por lo menos el importador. Los agentes aduanales estamos generalmente en las mismas ciudades portuarias y podemos, con las limitaciones que te dije del combustible, nos trasladamos. Pero el importador es más cuesta arriba movilizarse a sus oficinas o a sus almacenes a recibir una carga. O sea, lo sensato sería que yo la pudiera dejar en el almacén y que ese almacén, que viene siendo una empresa del Estado, considerara los pagos. No se está haciendo. Sí, bueno, pero como tú lo dices, no han respondido a eso, no respondieron a la exoneración de impuestos. También los municipios
han seguido tratando de cobrar un tributo de una producción o de un comercio que no se ha realizado o no tiene esas condiciones normales. Una última pregunta, Cipriana. ¿Cuál es el clima social que se vive en Vargas con esta postergación o renovación del estado de excepción, del estado de la alarma y una renovación de la cuarentena social? Mira, en Vargas está pasando lo mismo que en Catia y lo mismo que en Petare. O sea, tú vas a Maiquetía y tú consigues a la gente en la calle comprando alimentos. ¿Sí? Si tú tienes más ingresos, tú puedes comprar alimentos quizás para una semana, para 2, 3 días, realmente depende de tus ingresos. Pero en estos días que tienes mucho menos ingresos, porque hay personas que trabajan al día, cobran al día, compran para 2, 3 días, ahorita están trabajando muy poco y bajan todos los días. Y te hablo de bajar porque generalmente son los barrios, esto es lo que bajan o se trasladan a comprar sus alimentos diariamente. Entonces tú ves muchísima gente en la calle. Lo que sí notamos es que, bueno, gracias a Dios, utilizan su tapabocas. Pero hay muchísima gente, o sea, ese distanciamiento de 1 metro, 1,20 m, tú no lo ves ni en una bomba de gasolina, ni lo vas a ver en los centros, como no lo ves en Catia, no lo ves en Petare, tampoco lo ves en Maiquetía ni en Catialamar. ¿Crees que la gente puede aguantar el sin salir a trabajar y lo que más tanto preocupa tiempo? Es el tema de las hortalizas, verduras, vegetales, frutas, porque eso viene de lejos, y el traslado por el mismo tema de la gasolina. O sea, el tema nuestro mayor es la gasolina. Se ha solucionado el tema de la gasolina. Yo creo que la cuarentena se puede llevar con mayor tranquilidad. ¿Okay? No todos podemos cumplir una cuarentena porque no todos tenemos alimentos en nuestras casas para poder subsistir. Y entras en el dilema, morir por el COVID-19 o morir de hambre. Y tú tienes que protegerte de ambos, tienes que protegerte del COVID-19 y tienes que protegerte también, ¿verdad? Y tienes que alimentarte. Ahora, Cipriana, una última pregunta. Vamos a estar claros, la gasolina gratis se acabó y viene una nueva etapa de muchísima escasez o de una gasolina que habrá que pagar a un precio en divisas infinitamente superior. ¿Cómo crees tú que va a ser el impacto en la economía de un nuevo precio de la gasolina? Bueno, es que lo estás viendo ahorita, porque la gente también está pagando ahorita. O sea, lo que tú viste en el video de Caracas, en el cual hay un funcionario que está cobrando en dólares por la gasolina, yo asumo que eso se está viendo en todos lados, y por lo tanto, es que además tú tienes que pagar las 15 horas que estás en una cola. Porque si yo tengo mi vehículo y yo voy a transportar medicinas y yo tengo que estar 15 horas en una cola, esas 15 horas yo te las voy a cobrar. Entonces igualito está pasando con el tema del aumento de la gasolina. Ese aumento de la gasolina que tenemos en estos momentos, como se vio el aumento de los productos en su momento, lo vamos a ver reflejado en el costo de los productos y de los servicios. Y es peor todavía porque corres muchísimo riesgo, porque el riesgo que tú corres en una cola de 15 horas, un audio que está circulando en el cual una persona compró una pipina y luego más adelante, no sé si será verdad o mentira, tiene una alcabala y se lo llevan detenido. O sea, son altos riesgos los que están. Entonces, evidentemente, Víctor, es preferible que tú tengas tu gasolina en tu expendio legal, que tú puedas comprar y que tú puedas pagar, y tú dependerá de tu poder de compra, de tu poder adquisitivo. Tú verás si consumes un tanque a la semana, medio tanque a la semana, un cuarto tanque a la semana. Muchísimas gracias, Cipriana Ramos. Estructura de costos. ¿Aló? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, reiteró que es necesaria la salida de Nicolás Maduro del poder
para hallar una solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela. El economista Carlos Yáñez destacó los efectos negativos que está dejando la grave escasez de gasolina que se registra en todo el país. Si nosotros analizamos las cifras, en 2012 Petróleos de Venezuela producía localmente un promedio de 295 millones de barriles de gasolina diaria para el consumo interno y para la importación. En 2017 Petróleos de Venezuela producía 195 millones de barriles de petróleo para el consumo interno y para la exportación. En octubre del 2019 producimos apenas 50 millones de barriles de petróleo y en abril del 2020 Petróleos de Venezuela no ha producido absolutamente ni un solo barril. Dependemos de la importación. La caída consolidada del 2012 a octubre del 2019 es del 83%. Es un país productor de combustible sin combustible. En Katia emiten pases de movilidad para limitar la salida de los ciudadanos a 3 días por semana. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunció que se mantiene la suspensión de vuelos por 30 días más a partir del 12 de abril. En internacionales, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio negativo por COVID-19 antes de que le dieran el alta en el hospital este domingo. Al menos 11 muertos dejaron una serie de tornados en el estado de Mississippi, al sur de Estados Unidos. Y en los deportes, el venezolano Ozzy Guillén encabeza a los managers latinos en la historia de las grandes ligas. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia, como lo dice, con Alexander Campos, @CamposAlexan. Alexander, tú ayer escribiste un tuit hace 17 horas que decía así: ¿con qué dureza estoy entendiendo aquello que en mis estudios de filosofía política se da como un hecho? Que a un sistema político se le comprende por su modelo sanitario, porque es allí donde se revela mejor su valoración y entendimiento del hombre y de lo humano. ¿Qué quisiste decir con eso? Hola, Víctor, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo está un abrazo esta cuarentena? ¿Cómo te trata? Feliz Pascua. Feliz Pascua. Bueno, mire, Víctor, lo que tenía en mente cuando estaba pensando en esto es que al fin y al cabo, digamos, la realidad tiene como espacios de comprensión que son mucho más cercanos que otros. El espacio del poder, en el espacio
de la organización del poder, en este caso de la organización del Estado, tiene un espacio particularmente, digamos, revelador de su naturaleza, y es el espacio sanitario. Es decir, en el espacio sanitario se revela mejor la humanidad o no de un rey, o mejor dicho, de cómo el régimen entiende lo humano, o más bien, cómo el poder entiende lo humano. Es decir, nosotros podemos entender cómo este régimen chavista, este régimen bolivariano, como usted quiera llamarlo, entiende lo humano si nos detenemos a comprender cómo ha tratado este problema sanitario todo este tiempo. Es que tiene unas características tan claras, tan evidentes, que se reflejan en una foto que hoy le está dando la vuelta digamos, a Venezuela. Es la foto del supuesto protector del pueblo en el Táchira visitando al hospital, visitando la terapia intensiva del Hospital Central de San Cristóbal. Él, el protector del pueblo, llega con toda su parafernalia sanitaria, blanco, totalmente protegido, con unas máscaras desconocidas para todos los demás, bien protegido. Él va a ver. Parecía un astronauta. Parecía un astronauta. Ahora, el resto de los que están allí, la gente que sabe, la gente que de verdad está arriesgando su vida por nosotros, la gente que está con los enfermos, la gente que sabe realmente qué hacer, apenas con lo mínimo. Pero, digamos, lo mínimo de lo mínimo, es decir, una bata azul sencilla y guantes y su tapabocas, pero no más. El poder bien protegido. Bueno, eso es en resumen lo que yo quería decir ahí. Es decir, hoy el sistema sanitario venezolano es exclusión total, separación total, dedicado a una minoría, dedicado solamente, digamos, especialmente para la gente que detenta el poder. El resto, las migajas. El resto, apenas algo para sobrevivir. Bueno, esos somos nosotros así entiende el hombre este régimen de poder. Bueno, y mientras tanto tenemos a la gente, Alexander, en Catia, la parroquia donde yo nací, sucede que hay una especie de salvoconducto y se está organizando la gente que solo puede salir algunos días. Hoy un artículo en La Patilla dice: Petare, el nombre barrio donde el hambre rompe la cuarentena. Tú ayer señalaste en tu cuenta de Twitter, @CamposAlexand. Recuerda que estamos hablando con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares. Tú colocabas la tragedia de nuestros indígenas del Zulia, que salieron a buscar comida y querían que les devolvieran la gasolina, que ese poder corrompido les roba, incluso se los quita, sin entender cómo se manejan los indígenas en esa zona. Mientras tanto, la gente en un dilema pavoroso, asociado a morir, o me muero de hambre, o apuesto a salir y me juego la ruleta de la pandemia.
Bueno, ahí está sucediendo algo muy particular, Víctor. Es que ante la suma de todos los peligros que estamos viviendo, ante la, digamos, la gran estructura de muerte que estamos viviendo, una estructura que a mi entender está diseñada para matar, cuya finalidad es esa, matar, y no tiene otra otra salida. El ciudadano está perdiendo la perspectiva del peligro, está perdiendo la perspectiva de la realidad con respecto al peligro, porque son demasiados. Esta mañana, digamos, tuve la experiencia de tener que escuchar a una señora diciendo, pero mire, el coronavirus, usted ha visto a alguien aquí de la comunidad con eso que llaman coronavirus. No, en cambio este humo no me deja respirar. Mi niño se está muriendo, no puedo sacarlo porque no puedo ni siquiera trasladarme a Petare. Es decir, cuando el ciudadano empieza a cotejar las distintas realidades, evidentemente que empieza a hacer una escala, y en esa escala va quedando de último lo que no ve. Y lo que no ve, porque además el régimen con sus mentiras lo niega, es el coronavirus, lamentablemente. Bueno, porque cerca no lo tiene, porque el régimen todos los días dice que aquí hay unos cuantos casos apenas, entonces niega la verdad. Pero hay algo que sí es evidente, que no hay transporte, hay algo que sí es evidente, no tiene comida, hay algo que sí es evidente, no hay gasolina, hay otra cosa que sí es evidente, no tenemos agua, hay otra cosa que sí es evidente, el humo se nos está metiendo hasta lo último y no hay ni siquiera un camión de bomberos con gasolina y con agua para poder apagarlo. Entonces eso es interesante, porque en la escala de los males, aquello que no se ve pierde fuerza en el sentido de la realidad del ciudadano, y podría ser aquello que a lo mejor termine de reventar en toda esta escala de valores. Entonces, en esta escala, de males, atentos a esto, porque no es que el ciudadano no perciba la realidad, no es que el ciudadano no se dé cuenta de la suma de males, es que cada uno es peor que el otro. Es decir, ¿cómo yo hoy le puedo decir a mi vecina que es más real el coronavirus que este humo que no nos deja ni siquiera respirar? Está día y noche metiéndole, y su hijo tiene asma. Es decir, para ella es más real que se le muera, y más inmediato que se le muera el niño por asfixia, que por el coronavirus. Entonces, es una suma de maldad, porque la estructura está diseñada para eso. Entonces, caramba, es muy difícil pedirle al ciudadano que se asiente, que su sistema perceptivo tenga un equilibrio, porque todo juega al desequilibrio del sistema perceptivo. Claro, el liderazgo tiende a valorar y tiende a menospreciar ese tipo de cosas, porque evidentemente que en su escala de peligro el coronavirus ocupa un lugar muy preponderante, pero para el ciudadano común hoy no tenemos cómo colocar y dónde colocarlo dentro de esa escala de males. ¿Cuál sería el papel en este momento del liderazgo? Darle criterios de discernimiento.
darle criterios de valoración, digamos, para saber dónde estamos ubicados en la realidad. Porque en esta desubicación, quien mejor sale parado es el régimen, porque el régimen lo promueve, el régimen lo estimula, porque ¿qué origina? Un ciudadano desorientado, un sujeto desorientado, y un sujeto desorientado no sabe a dónde atinar, y el régimen sabe que está hoy en su momento más débil, en su momento con menos fuerza, pero también sabe que tiene una comunidad política y una comunidad de ciudadanos desorientada. Entonces, ¿qué es lo que hace? No se fortalece él mismo, desorienta más. Es un juego político clásico. Entonces, ¿cómo le rompemos esa estrategia? Ellos buscan desorientar, y esa desorientación la convierten en estrategia política, porque no tienen otra cosa, ya no tienen otras herramientas. Entonces, bueno, el liderazgo más que nunca tiene el deber de orientar. Y de orientar, Alexander, con sentido de realidad. Tú estás conversando conmigo en esta tertulia, como tú la llamas, de los lunes, y yo, digamos, caigo en cuenta que es banal el hashtag quédate en casa, porque la gente no se puede quedar en la casa. Es banal que todo se reduzca a eso. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido, de acuerdo con tu juicio y tu vivencia, la experiencia de la organización comunitaria? ¿Se ha reforzado? ¿Las comunidades, en medio de tanto sufrimiento, encuentran una mano que los ayude? O sea, ¿cómo se ha reorganizado, replanteado el liderazgo en nuestros barrios? ¿Quiénes los asumen? ¿Cómo se han comportado en este caso los jefes de bandas? ¿Qué cabe esperar del jefe del barrio, del jefe de facto del barrio, que a veces es delincuente? ¿Qué narrativa podemos nosotros compartir para comprender la dinámica de nuestros sectores populares? Bueno, sí, lo primero es colocar en su sitio las distintas cosas. No pertenece a la dinámica propia del barrio, las bandas delincuenciales. Ojo, es verdad, ocupan un territorio, es verdad, muchos de ellos pertenecen a la misma comunidad, pero no son un producto de la comunidad. Entonces, su respuesta, es decir, la respuesta de las bandas criminales en este momento, no son las respuestas que la comunidad está dando. No son. Es más, actúan diametralmente contrario a cómo están reaccionando las comunidades. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? La dinámica delincuencial sabe que en este momento tiene que retraerse y protegerse como nunca a sí misma para poder mantener. Entonces, están siendo muy violentos, están siendo más están encerrándose más en sí mismos, están protegiéndose mucho más, y las reacciones violentas que estamos teniendo, como por ejemplo el asesinato que vimos de ese detective que sacan de la casa de la madre. Ayer, por cierto, el enfrentamiento fue muy fuerte en el Valle. Eso forma parte de la dinámica de cómo las bandas criminales, la forma de vida delincuencial de ellos, se protege a sí mismo, se protege encerrado. En cambio, las comunidades están haciendo todo lo contrario, están expandiéndose en la solidaridad y abriéndose mucho más como dinámica para conseguir el equilibrio
que no están encontrando en la dinámica política. Es decir, mientras la desorientación cunde a nivel nacional, precisamente porque no hay un equilibrio, las comunidades tienden a concentrarse más como comunidad, expandiéndose en la solidaridad, y hacia donde vamos, hacia donde estamos viendo es hacia las ollas comunitarias, hacia las, digamos, las solidaridades de tú a tú, hacia esos pequeños gestos que mantienen y hacen posible la vida de cada comunidad. Te voy a dar un ejemplo. La semana pasada yo les dije que no teníamos cómo movilizarnos porque no había gasolina para darle la comida a nuestros viejitos. Bueno, sencillamente lo que hicimos fue pasar este comunicado por las distintas vías de comunicación de la propia comunidad, y empezaron a aparecer 200 mililitros de gasolina, 300 mililitros de gasolina, medio litro de gasolina, 1 litro de gasolina, y ahí vamos, se ha mantenido. Todos los días vamos resolviendo, no sabemos cómo va a ser el siguiente día, pero aparece, y los viejitos tienen su comida. Y no solamente eso, estamos ampliando, y esta semana es posible que metamos a 100 viejitos más dentro de ese proyecto. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, así como te digo, es decir, la solidaridad se expande, mientras las dinámicas criminales se cierran para proteger. Oye, es muy buena esta presentación, porque a veces uno caricaturiza la circunstancia y se compra, digamos, la propaganda o los imaginarios convencionales. Tenemos que los sectores populares tienen necesidades que, mientras más concretas son, más urgentes parecen. También tenemos que los sectores populares hay una solidaridad al alza y una muy clara preocupación por los más frágiles, que tú dices que son, por ejemplo, los viejitos, los niños, etcétera. Ahora, hay una tensión, por lo menos en las clases medias, Alexander, porque esto no puede durar para siempre, y hay un telón de fondo terrible, que es que la pandemia está montada sobre una crisis social, política y económica brutal, cuyo mejor exponente es precisamente que no hay gasolina, pero es que no hay gasolina, no hay teléfono, no hay agua, no hay bomberos, no hay medicina, no hay alimentos, y además todas las alertas están encendidas porque sin gasolina tampoco se puede traer alimentos a las ciudades, y podemos conseguirnos en algún momento con un vacío de alimentos. ¿Cuánta conciencia hay de eso? ¿Qué dice la gente respecto de esta renovación de la cuarentena? Bueno, precisamente, tal como el testimonio de esta señora con su hijo, la primera reacción fue de mucha angustia, mucha desesperación. Yo vi unas 6-7 horas después del anuncio en el que la gente intentó reajustarse, es decir, se pasaba la voz uno a otro, y el acento y el tono era de desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero como te digo, es decir, la vida se abre paso y la gente empezó a reorganizarse. Pero tal como tú dices, está claro que eso no puede ser permanentemente. Es decir, no podemos vivir en esta tensión permanente. La solidaridad que está hecha para construir la vida en comunidad y la vida familiar tiene que transformarse en una solidaridad que se convierta en movimiento político de avance. Eso está claro. Si no, arrasan con nosotros.
No hay manera de que la resistencia comunitaria sea permanente. No hay manera. Ahora, el régimen con la cuarentena está actuando como es tradicional con él, es decir, ir día a día. El régimen no piensa más allá de su sobrevivencia día a día. Es decir, hoy va colocando una solución, no le importa si eso es un problema para el futuro, pero lo importante para él es resistir en este momento. Y precisamente hoy estamos recibiendo todo, digamos, el haber dejado y el ir acumulando todos los problemas para el futuro. Ojo, ¿qué pienso yo? Es decir, yo pienso que mientras sigamos, digamos, ¿cómo decirlo sin meternos en problemas? Es decir, mientras nosotros sigamos encuarentenando digamos, la acción política, el gobierno y el régimen va a resistir. Nosotros tenemos que ya dejar esta cuarentena política, movilizarnos, porque o es una cosa o es otra. Entonces, movilizarnos en términos, digamos, de acción política. A mí me espantó el saber que los líderes políticos, muchos de ellos, bueno, lo que empezaron fue a reorganizar sus comunicaciones. Cónchale, caramba, es decir, cuando uno escucha eso, prácticamente lo que está diciendo, bueno, ¿en qué está pensando esta gente? ¿En cómo estar en la palestra? No, por favor, la política no puede ser exposición en este momento. Tiene que hacer acción concreta, estímulo, digamos, de la rebeldía. Y bueno. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay que seguir reflexionando sobre cuál es el papel de la política en este momento. No puede estar en cuarentenada, como tú lo dices, no puede ser que solo sea la reestructuración de sus sistemas de comunicación. Creo que el gran desafío es comprender la complejidad de esto, entender la tesitura que significa para el venezolano de los sectores populares este desafío y estar allí, discernir con ellos, defender la verdad y desafiar este modelo político que está detrás de un modelo sanitario autoritario, excluyente, que no respeta la vida, que no tiene compasión por los venezolanos y que no aprecia a los venezolanos. Se protegen ellos y nos dejan a nosotros a la buena de Dios. Muchísimas gracias, Alexander Campos. Desde aquí, un abrazo, mis mejores deseos de Pascua, de Resurrección. Recuerden que estuvimos conversando en esta tertulia con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, @CamposAlexand. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a nuestra campeona mundial de la producción, Caterina Manzano, al gran héroe de los controles, José Gregorio González. Estuvimos Alexander Campos, Víctor Maldonado, Andrea Rondón y Cipriana Ramos, hoy acompañándolos desde aquí. Se habla libertad. Seguiremos juntos. Saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.